A charlar ahora con usted sobre la liberación de presos, un tema que tratamos en el día de ayer. Exacto. Y que sigue generando polémicas. Ayer, de hecho, a las 8 de la noche se convocó por redes sociales un cacerolazo desde los balcones, justamente en rechazo de esta medida que tuvo el aval, el apoyo del Poder Ejecutivo, y tuvo una fuerte adhesión esta convocatoria en distintas ciudades de la capital federal, pero también en distintas ciudades del interior del país: Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, entre otras. Es decir, que se siente el malestar que genera esta medida que se toma en el marco del avance del coronavirus y con los estragos que podría causar en las cárceles de nuestro país, pero sí no fue bien recibida. De hecho, la propia ministra de Justicia de la Nación lo que dijo fue que también rechazó Marcela Lozardo esta medida donde se han liberado o rechazó que se liberen asesinos y violadores, entre otras cosas, y también liberó al Poder Ejecutivo de esto y dijo que se trataba pura y exclusivamente del Poder Judicial. Pero ahora es interesante, Dani, entender qué pasa a nivel social, porque en plena pandemia, con el miedo exacerbado también que hay frente al coronavirus, despierta tanto rechazo unánime, te diría, esta medida de liberar presos, y por qué la sociedad teme también que los presos que se liberen no sean justamente los presos comunes o con condenas más chicas, presos no violentos, sino que se liberen los presos más peligrosos. ¿En tu barrio fue fuerte la protesta? Sí, en mi barrio fue fuerte. Yo vivo en Caballito, la verdad que la escuché. Quiero decir que hace ya varias semanas que no escucho el aplauso de las 9 de la noche. No sé si a ustedes les ha llamado la atención lo mismo. A los médicos, por lo menos en mi cuadra, no los están aplaudiendo como antes. Y ayer me volvió a llamar la atención a las 8 de la noche cómo se volvió a escuchar En mi barrio, en Chacarita, también fue muy fuerte. Bueno, vamos a ver qué pasa también, qué pasa dentro de los detenidos que están en prisión, para entender el tema en distintas aristas, y qué pasa también, o sea, cómo actúa la cárcel en ellos, si verdaderamente sirve para reinsertarlos en la sociedad, que ese es el fin que tiene el sistema penitenciario, y qué pasa también, por ejemplo, para el caso de aquellas personas que fueron víctimas de un hecho muy violento, que ven salir al victimario a la calle nuevamente. Muy bien, y para esto tenemos una comunicación telefónica con el doctor Eduardo Burgos Montoya, psiquiatra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Los saludan Agustina y Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, estábamos, como habrá estado escuchando, doctor, empezando a desgranar un poquito este tema. Realmente el rechazo de toda la sociedad es bastante fuerte. ¿Usted lo vive así también? Sí, el rechazo de la sociedad es muy fuerte. Escuché ayer los cacerolazos, obviamente. Creo que el tema es sumamente complejo y por supuesto que depende del ángulo que se lo observe, se puede simplificar en extremo. La simplificación extremo sería lógica porque implica el miedo de las víctimas a una reincidencia. Sí. Por ejemplo, uno leía los comentarios de las principales víctimas que fueron notorias, padre Carolina Aló, la familia Terrón, el tema que hubo con respecto a otros crímenes, digamos, Almeida, que habían, creo que, matado a su mujer. Creo que el tema es que si se evaluó correctamente en esta medida la peligrosidad de, digamos, toda la gente que liberaron, ¿no? Creo que liberar gente que tiene un alto índice de peligrosidad, si uno pone la balanza el riesgo de la salud de los internos versus el riesgo de la reincidencia de criminales de alta peligrosidad, la balanza queda inclinada a favor de que no se liberen criminales de alta peligrosidad, ¿no? Por otro lado, también, desde el punto de vista de la óptica del miedo de la sociedad y de las personas más vulnerables de la sociedad, es que es probable que haya reincidencia, digamos. Doctor, ¿qué deja en evidencia prima facie esta situación, digamos, que se destapa a causa del coronavirus de forma imprevista, pero también qué es lo que deja en evidencia sobre el sistema penitenciario? Claro, es muy importante porque ese era el otro ángulo de esta, que no es una cuestión simple,
El estilo simple de todo esto es lo que piensa mucha gente que, como le cometieron un crimen, piensa que los criminales se pudran en la cárcel. Si pasamos del fenómeno de lo simple al fenómeno de la complejidad, tenemos que ver el otro ángulo de esto, que yo iba a tomar el significante tapaboca, ¿no? No sirve el tapaboca, porque es un barbijo, tiene que cubrir la nariz, pero si se ha elegido en nuestro país esa palabra, tapaboca, quiere decir que de algo no hay que hablar, ¿sí? Entonces me parece más que pertinente, en este sentido, la gente que entienda del tema, me interesa mucho la posición de Michel Foucault, uno de los principales, si no quizás el mayor filósofo del siglo XX francés, que él explicaba, entre muchos otros temas y muchos otros libros, en Vigilar y Castigar, sí, todo lo que tiene que ver con el manejo de la sociedad carcelaria. Esto, por la pandemia, genera un miedo totalmente lógico en las víctimas y en la sociedad. Pero el contrapolo de esto sería, de alguna manera, la falla grave del sistema carcelario que nunca es atendida por ningún gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las cárceles tendrían que ser mucho más amplias, por supuesto completamente a puertas cerradas por la peligrosidad, pero tendrían que ser, en lugar de tener, podemos suponer, un predio de 10 hectáreas, como puede, no sé justo las dimensiones de Ezeiza, por poner un ejemplo, tendría que tener 50 hectáreas y ser una fábrica, o diferentes fábricas, calzados, indumentaria, lo que fuere. El concepto no es que el interno se tiene que pudrir, sino que los que se puedan se tienen que tratar de recuperar. Claro. Porque si el preso o el interno se pudre, como quiere la gente, seguramente por el resentimiento que le produce, imagínense una condena a ustedes de 20 años o de 15 años, va a reincidir sin duda, y más si sale a trabajar y le piden certificado de antecedentes penales, y eso le impide trabajar. Entonces, si volvemos al significante de tapaboca, digamos, estas crisis ocultan cuestiones que tienen que ser revistas y que nunca quieren ser revistas. Montoya, ¿y qué condiciones, y digo, conociendo, sabiendo que usted ha trabajado en cárceles y ha podido ver esto de cerca, qué condiciones tendrían que cambiar específicamente para que verdaderamente pueda haber recuperación por parte del detenido y que cuando salga del penal pueda reinsertarse, ¿no? Digo, es un cambio muy profundo el que estoy planteando desde ya, pero lo ha visto de cerca. ¿Qué condiciones podrían modificarse o empezar a modificarse hasta inclusive post pandemia, ¿no? Con esto que nuevamente quedó develado. Yo soy psiquiatra y psicoanalista, profesor en algunas facultades, he trabajado en la justicia, he estado un tiempo realmente pequeño, 2 meses, y bueno, como la renta era al año, me tuve que retirar. Sí. Pero quiero decir, no, o sea que no estuve tanto tiempo. Pero pudo ver cómo era de cerca. Claro, pude ver cómo era, exacto. Este pensamiento yo lo tenía antes de esa experiencia. Porque cuando yo hice la tesina de recibir médico legista, hice este tema de que tendría que ser la cárcel una fábrica. Entonces, inclusive se podría justificar más ese pequeño sueldo que tienen porque estarían trabajando y seguramente el índice de reincidencia sería menor. Entonces, en este momento de la pandemia hay una exacerbación, una sensibilización de toda la gente que está con mucho miedo, tristeza, depresión por la situación de la pandemia, que no se sabe cómo va a concluir, no se sabe si cuando se abran más las puertas a partir de mayo, junio, si no van a aumentar la cantidad de enfermos y muertos. Como yo estuve leyendo un comentario de un investigador que me pareció muy acertado, que es como cambiar la rueda de un auto en movimiento, ¿no? Claro. Entonces eso genera mucho miedo
que también se posa sobre este tema de los liberados, ¿no? Hay un grupo de la gente que se libera que están realmente enfermos. Creo que las cifras son de más o menos 450, algo así, de los cerca de 2.000 1.600 a 2.000 que se han liberado. Y esa gente está bastante enferma, tiene tuberculosis, sífilis, HIV. Bueno, esa gente con un cuidado adecuado tendría que ser supervisada. Sí. Otra cosa es la supervisión, porque si no hay las suficientes tobilleras electrónicas, la gente puede reincidir o puede no volver. Pero eso no quita, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente, eso no quita que hay problemas mucho más graves y que los diferentes gobiernos de todos los signos no pueden solucionar, porque nadie me puede decir a mí que en lugar de Ezeiza, en lugar de tener 10 hectáreas y ser de la forma que funciona, o todas las cárceles, no podría tener 50 hectáreas, tener mucho más espacio verde y trabajar para que la gente se recupere. Y otro tema que yo también comenté en su caso cuando salió el libre, porque cumplió la condena, el femicida de Carolina Aló, que fue terrible en su momento, es que producía mucho miedo, y también me llamaron mucho a ver qué pensaba de eso. Bueno, yo decía, yo crearía una ley, así como lo pensé lo de las cárceles como fábricas, de que el Estado tiene que producir un seguimiento a largo plazo de los criminales de alta peligrosidad. Tendrían que de alguna manera ser seguidos psiquiátricamente, ¿sí?, y su comportamiento, porque en una ley que dice, que se podría crear, donde dice que las criminales, que determinados delitos y determinadas penas tienen que ser seguidos X cantidad de años a cada X intervalo de tiempo. Entonces, y también eso, por supuesto, acompañado de un dispositivo que promueva la integración en oficios y que no les corte la salida laboral. Doctor, le hago una pregunta, Sí. Y para ir cerrando el tema. ¿Qué pasa, usted como psiquiatra, digamos, qué pasa por la cabeza de las víctimas, de los familiares, al enterarse que sus victimarios están libres? ¿No deberían tener también algún tipo de asistencia? Porque imagino que debe ser también, además del miedo, digo, ¿qué es lo que se produce? Sí, yo creo que las personas que pasan esto, particularmente en este momento, sí, es bueno, muy importante la asistencia, porque esto, yo diría que, bueno, más lejanamente puede producir una reincidencia hacia esas víctimas, pero sería muy raro hacia un familiar, pero podría, es más lejano. Pero sí, lo que seguramente produce es una reviviscencia de la situación traumática. Claro. También puede originar miedo, porque cuando uno revive muy fuertemente la situación traumática, origina miedo a que se repita, porque uno ya lo vivió y tiene miedo. Y esto, de alguna manera, tendría que ser tratado. Esta gente probablemente haya hecho terapia, tendría que en este momento, es una oportunidad para retomar su tratamiento, ¿no? Ahora, bueno, si usted me pregunta, ¿hay alguna posibilidad lejana de que haya una residencia justo con respecto a esa persona? No sería probablemente lo más frecuente, tampoco se puede descartar 100%, ¿no? Pero sí, lo que seguro pasaría es que las personas reviven los traumas, ¿no? Se presentan de vuelta como miedo, se presentan como imágenes, se presentan como sueños, quita la concentración, ¿no? Entonces todo eso genera una angustia. Claro. También en la sociedad, pero yo creo que, si bien es cierto un poco el mismo en la sociedad, porque yo creo que con esto, si mucha de la gente que sale no tiene ni medios para comer y la liberaron, o si no tiene una familia que los resguarde, más o menos en este momento que la gente no consigue muchas veces seguir trabajando, y también se favorece
además de que tienen un perfil que pueden reincidir, se favorece la reincidencia. Es probable que haya reincidencias en este momento, ¿sí? Pero el miedo es lógico. Claro. Pero ese miedo lógico de la sociedad, que es uno de los polos de la situación, no quiere decir que, llegando a esta famosa palabra tapaboca, no quiere decir que en tiempos de crisis tiene que haber una introspección para ver qué es lo que se necesita cambiar y que nunca se cambia. Entonces, Totalmente. me parece que también yo tengo la visión de que, aparte del miedo de la gente, esto es un emergente. Esto es claramente un emergente. No se puede avanzar, a pesar de todos los avances psíquicos, filosóficos, tecnológicos y todos los retrocesos que ha producido el ser humano también, donde hay pensadores que dicen que no hay progreso. Totalmente, doctor. Evidentemente es un tema que da mucha tela para cortar y seguramente vamos a volver a hablar sobre este tema. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Esto ya lo sabíamos como sociedad en el estado que estaban nuestras cárceles y demás. El sistema carcelario en general, esto lo ha desnudado nuevamente y hay, vuelvo a decir, mucha tela para cortar con esto. Así que seguramente nos vamos a volver a comunicar para charlar sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor. Buenísimo, buenísimo, y ojalá que la próxima vez funcione bien el Skype. Así no lo tenemos congelado. Claro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.